Hola a todos, espero que estén muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy ya ha transcurrido el 19 de abril, un nuevo aniversario más de esa fecha patria. Y estando entre esa fecha y el 5 de julio, que también la celebramos como otra gran fecha patria, vamos a hablar con un invitado especial, otro invitado de lujo que tenemos en esta serie, Rafael Arraiz Luca, quien ya nos acompañó hace unos meses con un programa sobre la nacionalización del petróleo. Ahora vamos a hablar con Rafael sobre ese periodo histórico. Todo lo que ocurrió, vamos a tratar de analizar lo que ocurrió, cómo fue el proceso político que ocurrió entre el 19 de abril de 1810, que se le tiene como el primer día o el día del primer grito de la independencia, y el 5 de julio de 1811, que es el día en que se declara oficialmente la independencia de Venezuela y se da forma o inicio al proceso republicano como tal. Eh, Pasaron muchas cosas entre esas dos fechas. La historia no fue lineal, las cosas del 19 de abril no estaban tan claras como ya lo estaban el 5 de julio, y para que llegaran a ese punto, obviamente ocurrieron muchas cosas. Simón Bolívar fue un actor decisivo en los acontecimientos. Francisco de Miranda, llegado a Venezuela en diciembre de 1810, fue un sujeto importante en los acontecimientos, y otros muchos venezolanos que tal vez no tienen ese mismo nivel de fama ni de protagonismo, pero que sin duda alguna incidieron de manera importante y determinante en los eventos que van a concluir con la declaración de la independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811. Rafael, bienvenido, muchas gracias, qué gusto tenerte aquí nuevamente. Vale, con mucho gusto, Cipriano. Bueno, agradecido, y bueno, empezaría porque describamos brevemente lo ocurrido el 19 de abril, más allá de lo que todo el mundo sabe, para entrar entonces en ese proceso de todos los acontecimientos que ocurrieron, y que además de lo que hicieron personajes como los que yo acabo de nombrar, Bolívar, desde la Junta Patriótica, junto con otros tantos, Miranda, que se viene a Venezuela en diciembre de 1810, todo lo que también reivindicar personajes claves como Cristóbal Mendoza, que todos sabemos que fue el primer presidente de la Junta, pero que también jugó un rol más allá de ser presidente de la Junta en todo ese proceso. Juan Germán Rocio, que es otro civil importantísimo en nuestra primera etapa independentista. Entonces, bueno, la palabra es tuya, Rafael. Muchas gracias nuevamente. Bueno, a ver, mira, los sucesos del 19 de abril de 1810 tienen su origen en los sucesos de Bayona de 1808, cuando Napoleón Bonaparte deja en cautiverio a Carlos y a Fernando VII, padre e hijo, reyes de España, los deja en cautiverio en Bayona y coloca la corona de España sobre la cabeza de su hermano José Bonaparte. A partir de allí se crea un vacío jurídico importante que quien mejor lo interpreta, que es el protagonista central de este proceso, que es Juan Germán Rocio. Juan Germán Rocio elabora la tesis de la soberanía. Él dice, en pocas palabras, voy a parafrasear, nosotros entregamos nuestra soberanía en manos de Fernando VII. Fernando VII ha quedado en cautiverio. La soberanía que nosotros entregamos vuelve a nosotros. Somos el pueblo. Ese pueblo está reunido en el Cabildo caraqueño. Esa es la, eso fue lo que ocurrió el 19 de abril de 1810. Allí no se decretó la independencia ni nada por el estilo. Se crea la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, gracias a la lucidez de Rocio y de José Cortés de Madariaga, el sacerdote chileno que tenía formación liberal, al igual que Rocio, y que entendió la circunstancia que estaba ocurriendo y que no aceptaban a Emparan, que había sido el gobernador de Cumaná, que se había trasladado a Caracas por órdenes del Consejo de Regencia, que estaba gobernando en España en sustitución de Fernando VII, y Emparan en algún momento dado pensó que él podía gobernar en nombre de Bonaparte.
Eso fue lo que ocurrió en el famoso balcón caraqueño, cuando Cortés de Madariaga le dice por detrás de la cabeza de Emparan al pueblo que digan que no, cuando él pregunta si que el pueblo quiere ser mandado por él. Emparan sale de Venezuela, se crea la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, y lo que sí ocurre por primera vez es que los venezolanos nos otorgamos un gobierno. El gobierno de la Junta, presidido por José de las Llamosas, que es un personaje importante aquí. Esta Junta decide enviar varias embajadas a explicarle al mundo lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay una embajada que va a Londres, integrada por el joven Simón Bolívar, Andrés Bello y Luis López Méndez. Hay otra que va a los Estados Unidos, integrada por Juan Vicente Bolívar, uno de los hermanos Montilla, y no recuerdo quién más. José Cortés de Madariaga va de embajador a Bogotá y a dialogar con Jorge Tadeo Lozano. ¿Por qué los hermanos Bolívar están en esa junta? Porque los hermanos Bolívar son de las familias más ricas de la colonia. El hombre más rico de la colonia en Venezuela es el Marqués del Toro. El segundo hombre más rico en el periodo colonial venezolano es Juan Vicente Bolívar. De modo que ya había muerto. De modo que los hermanos Bolívar financiaron los viajes, los pagaron a sus expensas, y por eso ellos integran esos viajes a los Estados Unidos y a Londres. Cuando Bolívar llega a Londres y se queda, se aloja en la casa de Miranda, Miranda entiende perfectamente la circunstancia que se ha abierto y ambos toman la decisión de regresar. Bolívar regresa a finales de 1810, Miranda lo hace también a finales de 1810. Esa Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII tiene un problema. ¿Cuál es? Que esa decisión ha sido del Cabildo caraqueño. ¿Qué piensan los cabildos del interior? Entonces la Junta le encarga de nuevo al personaje central de estos hechos, que es Juan Germán Rocio, que redacte un estatuto electoral. Rocio lo redacta y comienzan las elecciones a lo largo de todos los municipios y con sus cabildos, sus ayuntamientos en Venezuela. Se elige un congreso a principios de 1811. Ese congreso comienza a deliberar. Miranda es diputado por el PAO en ese congreso. Las deliberaciones se centraban entre el argumento prudente de Rocio y el argumento ya concluyente de Miranda, que era aprovechemos y creemos una república y ya pasemos la página de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Eso es lo que termina pasando, entre otras razones, gracias a la presión que ejercen los muchachos, los coroneles de Miranda, en la Junta Patriótica. Ahí estaba Bolívar, estaba Sublet, estaba Vicente Espinal, estaban muchos otros, Vicente Salias, muchos muchachos de la élite caraqueña que estaban presionando para que ello ocurriera. Eso fue lo que finalmente ocurrió el 5 de julio de 1811, cuando de nuevo el doctor Rocio redacta el Acta de la Independencia y además escribe un texto extraordinario, ya muy extenso, 40, 50 páginas, con la explicación teológica y política de la independencia. Y después esa república creada, cuyo primer presidente es el triunvirato, integrado por Cristóbal Mendoza, Baltasar Padrón y Juan Escalona, le encarga de nuevo ese congreso a Rocio, a Isnardi y a Ustaris la redacción de la Constitución Nacional, que se aprueba el 21 de diciembre de 1811. Rafael, disculpa aquí el inciso. Constitución que es importantísima, ¿oíste? No solamente por haber sido la primera de Venezuela, sino que un dato para los que les gusta este tipo de detalles. Es la tercera constitución del mundo, de la historia de la humanidad, después de las de Estados Unidos y la francesa, y la primera del mundo hispano. O sea, la primera constitución redactada en español. Así es. Es así, Cipriano. Y es una constitución inspirada por la Constitución de los Estados Unidos y por la Constitución de la Revolución Francesa, de la República de Francia.
De modo que combina ambos espíritus. Te diría que en mucho del espíritu norteamericano está en esa primera constitución porque acoge el sistema federal idéntico al sistema federal norteamericano. De modo que ese es, en muy pocas palabras, el proceso de un año y de unos 15 meses entre el 19 de abril y el 5 de julio de 1811. A mí me gusta hablar de este tema porque hay una gran confusión en relación con esto. La independencia de Venezuela no comienza el 19 de abril de 1810. Lo que comienza es el primer gobierno que nos otorgamos los venezolanos. La república verdaderamente se funda el 5 de julio de 1811. ¿Sí? Así es, ese es exactamente el proceso. Y es un proceso no exento de polémica porque, como ambos lo sabemos, entre un momento y otro, así como la tendencia fue favoreciendo a la tesis de Miranda, también sabemos que habían personajes que estaban resistidos a terminar de dar el paso que rompiera con España, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, el famoso Marqués de las Casas, que va a terminar siendo uno de los grandes culpables de todo lo que le termina ocurriendo a Miranda, sin quitarle responsabilidades al grupo de patriotas que actuó esa noche, que para mí es uno de los episodios más oscuros de la historia de Venezuela, la noche del 30 de julio y la madrugada del 31 de julio de 1812, cuando se captura y entrega a Miranda en La Guaira. Pero de las Casas fue un agente activo en que la causa de la independencia fracasara en la primera república, como bien se le conoce. Ahora, lo más importante de todo lo que acabas de decir es resaltar eso, de que a pesar de que el 19 de abril se le tiene como el primer grito de independencia y se le tiene como un día prácticamente que significa lo mismo que eso, no lo es, sino que es exactamente lo que tú estás diciendo. Fue un momento en el cual ciertamente se provoca de alguna manera que el capitán general Emparan se separe de sus funciones, asume el gobierno de manera fáctica y formal el ayuntamiento de Caracas, y por primera vez los criollos se están dando un gobierno autónomo, por decirlo así. Cosa que hay que decir, empieza a replicarse en otros ayuntamientos, no solamente de Venezuela, sino también de América Latina, porque esto fue un efecto dominó, un efecto desencadenante. Es así, tal cual, es así. Y hay otra cosa interesante, los diputados de ese Congreso, que terminó siendo un Congreso constituyente, porque el Congreso no se convoca con raíces constituyentes, no fue que dijeron, vamos a hacer un Congreso constituyente para fundar una república. El Congreso se convoca para pulsar la opinión de los otros cabildos, porque la decisión la ha tomado Caracas, que piensa Valencia, Maracaibo, Coro, Angostura, etcétera. Ese Congreso es muy interesante porque está integrado en buena medida por sacerdotes. Algunos sacerdotes están con la causa republicana y otros sacerdotes están con la causa monárquica. Recordemos que la Iglesia Católica durante todo el Imperio Español fue la compañera esencial, el matrimonio esencial entre la monarquía de España y la Iglesia Católica, de modo que para ellos era un tema muy complejo pasar de la monarquía absoluta a la república. Sin embargo, hubo sacerdotes que lo hicieron, que firmaron el Acta de la Independencia, que firmaron la Constitución de Venezuela, y también hay que señalar que en su mayoría los integrantes de ese Congreso no forman parte del estamento militar que después consolida la República. En ese Congreso el único militar es Miranda. Ahí no está Bolívar, no está Páez, no está Sucre, no está ninguno, porque esos personajes, la guerra todavía no ha comenzado. La guerra comienza en 1812. Entonces ese es un congreso de patricios, de abogados en su gran mayoría, de presbíteros y de la excepción de Miranda, que entra como diputado por el PAO porque era un hombre de enorme prestigio en Venezuela, porque aquí habían llegado las noticias de todo lo que Miranda había hecho en los Estados Unidos, en Londres, había sido mariscal de campo de las guerras de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. De modo que cuando él regresa en 1810
después de 30 y tantos años de ausencia de Venezuela, se le reconoce su importancia eligiéndolo como diputado. Y él va a ser un factor muy importante en ese Congreso, no Bolívar, porque Bolívar no integraba ese Congreso. Va a hacerlo Miranda. El papel de Bolívar está en la Junta Patriótica, que era un organismo de presión paralelo al Congreso, que presionaba para que el Congreso finalmente decidiera la independencia. Sí, casi que podemos decir, Rafael, que esa Junta Patriótica viene a ser prácticamente el primer partido político de Venezuela, porque Correcto. básicamente esa es la labor que hacía. Era un grupo de gente aglutinada en torno a la idea de llegar al poder a través de unos mecanismos y haciendo la presión necesaria para que ocurrieran ciertas cosas. Así que básicamente era un partido de gobierno. Un partido político convertido después en partido de gobierno, ¿no? Cuando se constituyó. Así es. Fíjate qué interesante lo de Miranda, Rafael, porque ciertamente cuando Bolívar convence a Miranda que se venga y Miranda ve esa nueva oportunidad, luego de la enorme frustración que sintió en 1806 tras dos intentos fallidos, uno en el cual ni siquiera logra desembarcar, que es el de Ocumare, y otro en el cual sí logra desembarcar, que es la de Coro, pero que no encuentra ningún tipo de apoyo, ningún tipo de asidero, ningún tipo de nada, y se va frustrado y vuelve a Londres, donde sigue con su dinámica pro independencia, etcétera, pero un poco ya más alejado de la idea de que el momento había llegado, ¿no? Y si no ocurren los acontecimientos de 1810, probablemente Miranda no hubiera vuelto más nunca a Venezuela, pero ocurrió, ¿no? Ciertamente, este es un parecer, y además sustentado en algunas cosas que uno ha leído. Ciertamente, cuando llega ese personaje, no hay nada que discutir en cuanto a su estatura, su trayectoria y lo que significa para un proceso para el cual está involucrado Venezuela. Nadie tenía los quilates militares de Miranda, nadie tenía la experiencia política de Miranda, nadie se había rodeado ni codeado con personalidades de la talla como las que se rodeó Miranda. De hecho, ese federalismo que tú bien apuntas se trasladó a la Constitución de 1811, entre otras cosas porque Miranda había pasado más de un año en los Estados Unidos estudiando el modelo americano años atrás, conversando con Jefferson, con Washington, etcétera, y lo había captado poderosamente bien, había discutido con ellos de primera mano el modelo que se estaba instaurando en los Estados Unidos en esa época, y el tema de la Revolución Francesa, que lo entendían mejor muchos, pero, o bien muchos, Miranda no solamente lo entendía, lo había vivido, lo había ayudado a formar y lo había defendido como militar, como general de los ejércitos del norte y como mariscal de campo, como tú bien lo has dicho. Pero, Rafael, no puedo dejar de comentar que esto es a lo que iba, que si bien Miranda goza de todo aquello y no se le puede discutir su calibre, Miranda no era bien visto, sobre todo por una cierta élite de mantuanos que habían además confrontado a su padre por ser canario y de alguna manera lo habían llevado a él a tomar la decisión, siendo muy joven, de ir, cuando no había cumplido 21 años, de irse de Venezuela buscando mejor camino en otros lados donde no fuese discriminado tan fácilmente como lo era aquí por no ser mantuano. Y yo no tengo la menor duda, Rafael, que buena parte de los problemas que empiezan a ocurrir en la Primera República con respecto a la jefatura de Miranda e incluso con la captura y su entrega, tiene que ver con el problema de las clases sociales, las castas, los resentimientos y el temita de los mantuanos siempre viendo a aquel como que, bueno, sí, es blanco, criollo, tiene muchos galones militares, pero no es igual a nosotros, y yo creo que eso fue determinante en todo lo que pasó. Bueno, puede ser, Cipriano. Fíjate, hay una precisión. Miranda objeta el federalismo de la Constitución, incluso salva su voto. Cuando se aprueba la Constitución, hay un solo voto salvado, que es el de Miranda, diciendo que el esquema federal no sirve para Venezuela. Quien propone el esquema federal con mucha fuerza es Rosio, porque lo conocía muy bien. Y en ese Congreso realmente quien tenía estatura intelectual era Rosio. No se la estoy negando a Ustaris, tampoco se la estoy negando a Isnardi o a Luis Ignacio Mendoza o a los otros sacerdotes que estaban allí, ¿no? Pero Rosio, que era un abogado muy bien formado en la Universidad de Caracas y que había leído
los autores que había que leer, desde del mundo liberal, por supuesto. También era un teólogo del catolicismo, Rocio. De modo que el que propone el esquema federal con mucha fuerza es él. Miranda lo conoce, como bien dices tú, conoce la experiencia de los Estados Unidos, pero pensaba que para Venezuela no funcionaba. Ese va a ser el argumento, además de Bolívar, desde el manifiesto de Cartagena hasta el momento de su muerte. Si algo era Bolívar, era un enemigo a muerte del federalismo y un defensor del centralismo, que es una de las cosas más complejas que ha tenido Venezuela para superar muchísimas de sus dificultades, el centralismo bolivariano. Que incluso, Rafael, disculpa, termina siendo el gran punto de discordia entre Santander y Bolívar, por lo menos desde el punto de vista formal, y es el gran punto de debate en la Convención de Ocaña del año 28, que termina siendo el punto de quiebre entre ellos, ¿no? Por supuesto, y a eso que tú dices, súmale la Constitución de Bolivia de 1826, donde Bolívar propone la presidencia vitalicia y hereditaria, que ya esto para Santander era intolerable. Y están las cartas donde Santander le dice, mire, esto es inaceptable, nosotros no tenemos 15 años en guerra para ahora elegir otra vez un monarca. Porque ¿qué es un presidente vitalicio y hereditario? Un monarca. Entonces ahí las diferencias entre Santander y Bolívar se ahondaron todavía más. Bien, por cierto, Rafael, la verdad que te agradezco mucho el dato de que Miranda salvó el voto en el tema del federalismo, porque no lo conocía. Y no solamente no lo conocía, sino que dado los antecedentes de Miranda en Estados Unidos, donde logró codearse con toda esta élite, y de hecho fue de Estados Unidos donde terminó obteniendo el apoyo para la invasión de 1806, no oficial, pero tolerada por el presidente del momento y financiada incluso por el yerno del presidente del momento, en parte. Hubiera pensado siempre que Miranda había apoyado ese federalismo y que buena parte de eso tenía que ver con él. Pero muy buena la aclaratoria, te la agradezco además. No. El federalismo es rociano. Es rociano. Hay un estudio maravilloso de Caracciolo Parra Pérez, que es uno de nuestros grandes historiadores. Y Parra Pérez demuestra con mucho fundamento, mucha documentación, que el esquema federal acogido por Rocio era el esquema correcto para Venezuela, porque durante los 300 años del periodo colonial, las provincias habían actuado de manera radicalmente descentralizada. Y de hecho, las gobernaciones que encabezaban las provincias tenían tal autonomía una de otras, que cuando él propone la federación de provincias, prácticamente está proponiendo lo que hay en los Estados Unidos, que era la federación de estados. En este caso se llamaban provincias. Por eso el doctor Uslar decía con muchísima frecuencia que si a Antonio José de Sucre y a sus hermanos les hubieran preguntado, pues antes de 1777, cosa improbable en el caso de Sucre, me refiero a sus padres y sus hermanos mayores, que si ellos eran venezolanos, ellos hubieran respondido, no, nosotros somos cumaneses, porque la provincia de Venezuela era otra cosa. Y los angostureños hubiesen dicho, nosotros somos de Angostura, y los maracaiberos hubiesen dicho, no, nosotros somos de Maracaibo, Venezuela es allá, en Caracas y el centro del país. ¿Me explico? De modo que eso fue una realidad durante casi 300 años, la autonomía de esas provincias. Por eso es que Rocio propone el esquema federal y Bolívar argumenta que esa no es la tradición que ha habido durante el periodo colonial, y no es cierto, no es cierto. Eso es un tema que hay que discutir mucho y es muy interesante. Ahora, Rafael, acabas de tocar un tema importantísimo, el tema de las provincias y los nombres. Lo que yo entiendo es que lo que pasó allí es que la provincia de Caracas, que es la primera en pronunciarse, se fue apoderando para sí del nombre que tenía la Capitanía General, que sí era la Capitanía General de Venezuela. Correcto. Entonces, al irse apoderando del nombre de la Capitanía General para lo que era la provincia, pretendió arropar a todas las demás, y todas las demás se acogieron, 6 más de ellas,
al tema de la independencia, pero guardaban la distancia en el sentido, ya va, Caracas es Caracas, nosotros somos nosotros, y ellos se están tratando de apoderar de un nombre que nos incluye a todos, que no es de ellos nada más. Es así la cosa, ¿no? Bueno, fíjate, en 1777, cuando la corona crea la Capitanía General de Venezuela y dice que la capital de esa capitanía es Caracas, le está dando una cierta preeminencia a Caracas sobre las otras provincias. Pero eso está pasando en 1777, prácticamente 300 años después de que esas provincias habían crecido cada una autónomamente. Tan autónomas, por ejemplo, que unas provincias de la futura República de Venezuela tenían su poder judicial en Santo Domingo, otras lo tenían en Bogotá. O sea, eran provincias de gran autonomía. La unidad político-territorial venezolana se alcanza cuando se decreta la Capitanía General, pero eso es muy tardío, es 1777. Por eso es que esas provincias tenían su identidad. O sea, tú le dices a un cumanés que es venezolano y te dice, no, maestro, primero, Cumaná se fundó mucho antes que Caracas. Nosotros somos más viejos que ustedes, ha podido decir. Le hubieras dicho a un barquisimetano, a un caroreño, a un valenciano que si eran venezolanos, dicen, mira, no, nuestras ciudades incluso se fundaron antes que Caracas. Caracas era la joya de la corona por su situación geográfica. Caracas es el paraíso terrenal desde el punto de vista geográfico y climático. Eso no se nos puede olvidar. Y era el centro geográfico de una época en la que las comunicaciones eran marítimas y terrestres exclusivamente, ¿no? Eso pesaba mucho. Así es. Bueno, y lo que dices es tan así que eso también explica esa profunda autonomía y la no necesaria identidad nacional que hay para ese momento, que no la hay, que eso es lo que explica también, entre otras cosas, por qué, por ejemplo, la provincia de Guayana, donde sí hubo combates desde el año 12, pero digamos, no se hace republicana sino hasta el 17, y sobre todo las de Maracaibo y Coro, que no entran en el proceso sino en el año 21, pueden mantener esa actitud que mantuvieron durante prácticamente toda la guerra de independencia. Así es, tal cual como lo estás diciendo, porque eran provincias autónomas, eso es lo que estás diciendo, demuestra el argumento de Rocio y que después lo explica muy bien Parra Pérez, como te decía. Bien, Cipriano, bueno, esto es lo que tenía que decirte sobre este tema. Muy bien. No, Rafael, muchas gracias. Y la verdad es que, bueno, cuando esto salga al aire, estaremos justamente entre el 19 de abril y el 5 de julio. Sabemos que los eventos reales me dio más de un año entre una cosa y otra, pero como aquí estamos celebrando el aniversario, este programa va a venir, como dicen, como anillo al dedo, para que la gente entienda el proceso y sepa claramente la diferencia de la realidad política del 19 de abril de 1810, donde estábamos prácticamente como una situación de incertidumbre. Bueno, ¿qué va a pasar con el rey, con el príncipe? Y fíjate, el nombre que tiene la Junta es una cosa eufemística de conservadora de los derechos de Fernando VII. Algunos ya tenían la independencia metida en su cabeza de manera clara, otros pensaban que de verdad estaban esperando que el rey fuera repuesto en el trono para seguir siendo súbditos del mismo, hasta que el proceso se decanta, producto de la actividad frenética o casi que frenética de estos jóvenes que tú muy bien has identificado y de la presencia evidentemente poderosa, con peso de Miranda, que rema en esa dirección de la declaración de la independencia que termina ocurriendo el 5 de julio de 1811. Bueno, muy agradecido, Rafaela. No, a ti, Cipriano, una gratísima conversación y estoy seguro que va a interesarles a tus oyentes. Seguro que sí. Bueno, estimados amigos, esto ha sido todo por esta entrega de hoy. Hemos conversado con Rafael Arraiz Lucas, conocido historiador, conductor de espacios de radio que siempre nos dejan mucho a todos los venezolanos. Por cierto, uno de ellos se llama así, venezolanos. Y además, pues hemos tenido una gratísima conversación, como él mismo lo ha dicho, sobre este tema del proceso político que ocurrió entre el 19 de abril de 1810 y la declaración del acta de la declaración de la independencia, porque el acta realmente se firma unos días después, y de manera graneadita, como se diría,
del 5 de junio de 1811, ¿no? Así Entonces, es. bueno, Rafael, nuevamente el 5 de julio de 1811. Bueno, muchas gracias por todo nuevamente y No, será gracias por la invitación, Cipriano. Siempre a tus seguro. órdenes. Dale. Bueno, ahí les dejo eso. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.